Bueno, buenas tardes a todos. Este, bueno, hoy vamos a seguir con un poquito más una parte de vehículos eléctricos y bueno, algo de sus conexiones a a la red. Y bueno, espero que cualquier cosa, si tienen algún problema no me escuchan, me avisan. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a ver hablar de la conexión de la red, algunos elementos importantes, otras conexiones, no solo de vehículos eléctricos. Y bueno, como habíamos dicho, eh, los vehículos eléctricos son vehículos que son propulsados principalmente por energía eléctrica y motor eléctrico. Pueden haber combinaciones también de vehículos a combustión, vehículos con motores a combustión, como son los vehículos híbridos. Bueno, tenemos vehículos eléctricos recargados por medio de la red, híbridos sin conexión a la red, o sea, sin recarga de la batería. A ver si, cómo escucha el resto. A ver si no. Yo escucho bien, profe. Se escucha bien, profe. ¿Sí? Sí, se escucha bien. Bueno, saco la cámara por si las dudas, a ver. Bueno, entonces tenemos este set de vehículos eléctricos, ¿no? Que ya habíamos visto en la clase, bueno, anterior a esta, y que, bueno, creo que ya han visto algunas conferencias, algunos casos así, ¿no es cierto? Bueno, vehículos con celda de combustible, que son esas pilas de hidrógeno, y vehículos con extensión de rango, que tienen como un arreglo especial ahí también de motores a combustión, o mejor dicho, equipos diésel que cargan las baterías de los vehículos eléctricos. Y bueno, habíamos dicho que bueno, este aumento de vehículos eléctricos trae aparejado nuevas oportunidades, desafíos y bueno, obviamente configuraciones y conexiones a la red. Y habíamos dicho también que las características importantes de estos vehículos son la autonomía, el tiempo de recarga de las baterías y la infraestructura, ¿no es cierto? Porque por más que hoy esté muy avanzado, sigue estando un poco retrasado, por ejemplo, con el tema de la autonomía con respecto a los vehículos convencionales a combustión. Además que, bueno, falta infraestructura, ¿no es cierto? También habíamos visto casi al principio el tema de las smart grids o redes inteligentes. Que ustedes sabían que, a diferencia de las redes convencionales, estas tenían como una mayor complejidad y bueno, también tenía otras ventajas, ¿no? Como por ejemplo, bidireccionalidad, bidireccional el flujo de corriente, de energía, de potencia. Bueno, un edificio podía funcionar también como una generación propia con alguna celda fotovoltaica. Acá ven que está la bidireccionalidad. Lo que, bueno, complejizaba el sistema, pero además lo volvía como más robusto. Podías, tenías diversas fuentes de generación, de tal forma que si, bueno, se caía la red, podías autoabastecerse o abastecer alguna parte de la red. Por ejemplo, alguna carga así. Si se abría esta parte, podías tener alguna generación acá, en otra configuración. Y bueno, traía aparejado también, no sé, habían visto, por ejemplo, la cuestión de, bueno,
de protecciones que sean bidireccionales para tener en cuenta este flujo de energía, así como también medidores inteligentes que además de ver lo que uno consume también registra lo que uno genera, bueno, etcétera. Entonces habíamos visto también al final de la clase anterior a la anterior, que cuando se estaba discutiendo la utilidad o ventaja de los vehículos eléctricos, no solo como movilidad, sino también como eh, un elemento más con el cual jugar a la hora eh, de, de obtener y dar energía a la red o a nuestra casa, por ejemplo. Bueno, y de todas estas conexiones, configuraciones, posibilidades que teníamos, tenemos como diversos niveles ¿cómo se dice? De configuraciones o conexiones. Podemos empezar desde el plano más general, que es del vehículo eléctrico a la red, donde, por ejemplo, la energía almacenada, esto también ya lo habíamos charlado, ¿no es cierto? Ya habíamos tenido como una primera aproximación de esto. Habíamos hablado de que la energía almacenada en un vehículo eléctrico puede ser vendida o vertida en la red eléctrica, ¿no es cierto? Un vehículo eléctrico también se puede ver con una gran batería. ¿Y de qué supuesto parte de un escenario supuesto donde los vehículos eléctricos permanecen estacionados el 95% del tiempo? Por ejemplo, dejas cargando toda la noche y salís a la mañana del trabajo, que te queda, no sé, 10 minutos en auto, algo así, y entras al trabajo, lo dejas enchufado 8 horas y bueno, en el momento que termine de cargar y no esté usando, puede funcionar como una fuente almacenadora de energía. Que, que la energía sea almacenada es uno de los grandes problemas de las energías renovables intermitentes como la eólica solar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo que decíamos, sus baterías pueden ser utilizadas para interactuar con la red. Bueno, esta utilización o esta conexión de vehículos a red, V2G, puede tener objetivos como por ejemplo objetivos económicos, que son los de vender electricidad en horas pico y comprarla en horas valle, consiguiendo un beneficio económico. O sea, cargarías acá donde la energía es más barata y la podrías vender en este pico donde es más cara, y también eso sería beneficioso a la red, ¿no es cierto? Porque a lo mejor cuando esto esté más optimizado no sería tan necesario que entren centrales generadoras de energía más cara, como son las centrales de pico. Bueno, otro objetivo puede ser de regulación de la red, donde una red con miles de vehículos eléctricos, la energía almacenada de ellos puede utilizarse para realizar servicios auxiliares de la red, como puede ser de regulación de frecuencia. Esto es muy adelante en el tiempo, ¿no? Tendría que ser una red muy grande. Hoy en día, generalmente son las centrales de base las que entran primero en una red y son las que, por así decirlo de una forma, imponen la frecuencia del sistema, ¿no? Pero en algún momento esto podría ser posible. Quizás no tanto en una red grande, un sistema interconectado nacional, sino alguna red pequeña, intermedia, de algún pueblo chico, de alguna ciudad. Pero bueno, obviamente toda esta cuestión con electrónica de potencia, ¿no? Bueno, lo que hablamos también, el tema de la integración de renovables.
de vuelta, no solo está el beneficio económico de comprar o cargar, mejor dicho, cargar el auto, el vehículo eléctrico en hora valle y después venderlo en hora pico, sino que también está la idea o la oportunidad de que en horas valle se cargue con energía renovables, o sea, energías intermitentes que pueden llegar a salir de servicio por falta de viento, de sol, cargar en este valle, almacenar la energía de estas fuentes renovables y después venderla en la hora pico. O sea, es de cierta forma más eficiente estas fuentes, ¿no? Porque tienen el problema de la intermitencia y necesitan ser almacenadas. Entonces, bueno, ese es un buen ejemplo un buen objetivo de las conexiones de vehículos eléctricos a la red. Bueno, como una especie de estrato más bajo está el de conectar el vehículo a edificios, ya sea edificios residenciales, como este de acá, o edificios de oficinas. En un edificio residencial podrás tener 1 o 2 autos, en una oficina ya tendrás una flota de autos. Entonces, esta flota de vehículos eléctricos pueden servir tanto a la casa, al edificio residencial o al edificio de oficinas como fuentes almacenadoras de energía y fuentes de energía, ¿no? En el momento que estén cargadas. Entonces, ¿esto qué podría llegar a lograr? Podría llegar a lograr que, por ejemplo, este sería como un perfil de el consumo de un edificio, casa, sin consumo de la red, ¿no? Sin vehículos eléctricos. Mientras que ahora, tomando la energía almacenada en los vehículos como fuente adicional, podríamos reducir este perfil de consumo, ¿no? Y por lo tanto sería más barato y bueno, obviamente tendría una reducción de emisión de dióxido de carbono, gases contaminantes. También en el caso si llegaste a cargar el vehículo eléctrico en la zona de valle cuando estabas utilizando tus fuentes renovables de energía, ¿no? ¿Alguna consulta hasta ahora? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Perfecto, profe. Sí, todo bien, profe. Bueno. Bueno, este estrato más bajo o derivación de este vehículo a red, tenemos este vehículo edificio, bueno, que sigue teniendo como las mismas objetivos o beneficios que ya hemos visto, ¿no? Reducir la factura de luz gracias a la recarga nocturna y el vertido en horas punta, peak saving o ahorro en pico, reduciendo el lector del maxímetro, que es un medidor de energía consumida del pico de energía consumida, y la factura eléctrica. Bueno, como ya había mencionado, aprovechamientos renovables, cargando los vehículos con instalación presente en el edificio. Bueno, también backup. Esto es importante, lo que decíamos de si tenemos algún interruptor en la red que nos desconecta de la red principal. Bueno, si tenemos los vehículos eléctricos como generación distribuida, podemos llegar a alimentar el edificio, ¿no? Y si son vehículos eléctricos, no tendrías que utilizar
equipos diésel. Depende de la aplicación, depende del edificio. Si tenés edificios más importantes como hospitales, bueno, además no dependerías únicamente de los vehículos eléctricos, sino sería como una combinación de equipos diésel y vehículos eléctricos y todo lo que tengas a mano, ¿no es cierto? Bueno, después está un estrato más bajo todavía, que es el vehículo al hogar, donde de vuelta cumple la misma función. Se utiliza el coche o vehículo eléctrico como sistema de almacenamiento eléctrico y actúa como fuente de alimentación de la propia vivienda. Y bueno, también sirve como una fuente alternativa de energía ante cortes de luz o emergencias. Por ejemplo, en alguna zona donde haya, no sé, una red deficiente, débil o que tenga muchos fenómenos naturales que saquen de servicio la red, bueno, un vehículo eléctrico es una buena opción para tener de respaldo, ¿no? Y bueno, acá en todas estas imágenes pueden ver, ¿no es cierto?, que los vehículos eléctricos se interconectan a la red a través de su convertidor o su sistema de carga o de flujo de energía del vehículo al edificio, ¿no? O red, etcétera. Bueno, y acá tienen como una especie de lógica de funcionamiento de estos casos. Por ejemplo, de cómo funcionarían esta interconexión del vehículo a el edificio. Por ejemplo, SOC es State of Charge, estado de carga del vehículo, con conexión a la red en el hogar durante las horas de la noche. Bueno, un diagrama de flujo de cómo funcionaría esto es, el sistema se preguntaría, ¿el estado de carga o la batería está llena? No. Bueno, entonces la seguimos conectando a la red. Si está llena, podemos realizar este trip home to work in the morning. Podemos realizar como un viaje del hogar al trabajo en la mañana. Se llega al trabajo, se conecta el vehículo al edificio durante el día y se pregunta, ¿el estado de carga de la batería es mayor o igual a un mínimo prefijado? Si no es, si no es mayor a un mínimo, bueno, puede ser utilizado como fuente alternativa de energía en algún caso excepcional. Si está mayor a un mínimo prefijado, se puede descargar la batería a un nivel prefijado. Y se puede hacer una estrategia de despacho óptimo, ¿no? Y bueno, con con este almacenamiento de energía, podemos realizar de vuelta el viaje desde el trabajo hasta la casa y bueno, volver a realizar el ciclo, bueno, no, de conexión al vehículo eléctrico y bueno, cargar el vehículo eléctrico con la batería, ¿no? Bueno, estos tres sistemas obviamente pueden combinarse. En realidad es una combinación, ¿no es cierto? Bueno, de vehículos eléctricos a la vivienda o a los edificios o a la red eléctrica. Todo esto para reducir el pico de consumo, disminuir los gastos y las emisiones de dióxido de carbono si se logran, por ejemplo, reducir la curva de consumo de energía de una red, un edificio o un hogar.
Bueno, para todas estas interconexiones, más que nada la red, habíamos mencionado, ¿no es cierto?, que hay elementos importantes, ¿no? Tenemos los medidores inteligentes, que miden no solo lo que consumen, sino lo que uno aporta. Una lógica de administración del flujo de energía que se realiza, bueno, con, con algún sistema de control, el cual, algún sistema de control y alguna lógica, es decir, bueno, a ver, estamos en horas base. Bueno, vamos a aprovechar a utilizar las energías renovables para cargar vehículos eléctricos. Y te va administrando cómo es el flujo de energía, qué elemento entra, en qué horario entra. Todo este sistema de control es importante y necesario para optimizar aún más las redes inteligentes y que sean redes inteligentes propiamente dichas, ¿no? Bueno, obviamente protecciones bidireccionales y electrónica de potencia, es decir, los convertidores. Acá tenemos como un diagramita o esquemita de algunos elementos de estas redes inteligentes, ¿no? Y es como decir, bueno, hay un punto de interconexión que es un bus de continua, ¿no es cierto? Donde se puede interconectar los vehículos eléctricos, fuentes de fotovoltaicas y la red convencional o red pública, todo esto interconectado por medio de electrónica de potencia, ¿no es cierto? Y a partir de este bus de continua, también las baterías, ¿no?, como almacenamiento de energía, y a partir de estas fuentes o bus de continua, lo que se hace es, bueno, después entregar potencia o energía a la red, ¿no? Y bueno, perdón, dar un estado de sistema de potencia, en realidad. Porque ¿qué tenemos acá? Acá tenemos como el controlador de una red inteligente, o en este caso un microgrid, una red chiquita. ¿Qué hace este controlador? Bueno, recibe datos de la red, como por ejemplo dónde se está consumiendo más, dónde no hay energía, por ejemplo. Y bueno, y a partir de la información de este bus de continua, que es el punto de conexión entre vehículos eléctricos, baterías, paneles solares, vehículos eléctricos, bueno, a partir de esta información y el estado de este bus de continua, bueno, este microcontrolador puede realizar estrategias de control de todos estos elementos y decir, bueno, a ver, ahora estamos en hora pico, bueno, vamos a entrar la energía almacenada en los CB. Estamos en hora valle, vamos a cargar los vehículos eléctricos y además vamos a cargar estas baterías, por ejemplo. Y cosas así, ¿no? Entonces con esta información va a controlar todas estas fuentes, va a controlar los vehículos eléctricos, y bueno, también va a poder recibir, por ejemplo, datos de usuarios finales o de clima, para ver también qué energía recibió, qué consumió o qué otorgó la red. Todo esto en tiempo real, ¿no es cierto? Entonces esto es algo importante para conectar este concepto de redes inteligentes con vehículos eléctricos y fuentes de almacenamiento de energía, ¿no? Da lugar a toda una sinergia, toda una estrategia para poder aprovechar mejor todos los recursos. ¿Está bien? ¿Alguna consulta hasta ahora? No, por ahora no, gracias, profe. Bueno.
Bueno, y en toda esta organización de la red, este, todo este diagrama, funcionamiento, esquema, tenemos un elemento importante que son los convertidores o electrónica de potencia, que ustedes seguramente han visto algo, este, pero bueno, son todos estos elementos, ¿no? Estos cuadraditos acá, este, que bueno, adecúan todas todas las variables de corriente y tensión para que después ingresen a este bus de continua donde a partir de la cual se administrará el flujo de potencia o energía almacenada de distintos fuentes a distintos, ¿cómo se dice? Eh, Distintas fuentes o consumidores. Tenemos, por ejemplo, estos convertidores de continua a continua, que bueno, porque reciben la energía almacenada en continuo de vehículos eléctricos y la pasa a este bus eléctricos, a este bus de continuo. Tenemos por ejemplo, energía almacenada en las baterías que, bueno, funciona de forma bidireccional. Esto también sería bidireccional, salvo que, bueno, acá lo dibujaron con esta flechita acá, porque considera que está cargando los vehículos eléctricos. Bueno, tenemos el caso de este convertidor continua a continua, que bueno, está proviene bueno, del flujo de las fuentes a donde los paneles fotovoltaicos. Y está este convertidor de alterna continua, que bueno, recibe la energía o tensión o corriente en alterna de la red, la pasa a continua, la pasa a este bus y bueno, la almacena, por ejemplo, en estas baterías o las utiliza para cargar las baterías de los vehículos eléctricos. Entonces podemos ver que todos estos convertidores o esta electrónica de potencia es un elemento clave porque sirve como sirve para conectar todos los elementos que forman parte de una red, ¿no? Entre estos los vehículos eléctricos. Y bueno, también habíamos visto que están dentro del propio de los propios vehículos eléctricos, ¿no? Porque tenemos generalmente motores de alterna, el cual con esta convertidor de electrónica a potencia lo que hacemos es variar la velocidad o torque del motor eléctrico cuando no sea necesario. Entonces vemos que en estas cuestiones, estos avances en redes eléctricas, en vehículos eléctricos, los convertidores o electrónica de potencia es una parte fundamental, ¿no es cierto? Es algo, no podemos no tenerlo. Bueno, y ustedes, como saben, seguramente han visto, convertidores es como un nombre genérico. Podemos llamar rectificador más específicamente a la electrónica de potencia, que pasa de corriente alterna a corriente continua, inversor, que es el camino inverso de corriente continua a corriente alterna, y tenemos lo que se llama convertidor back to back. Lo que hace es, bueno, recibe una corriente en alterna, la pasa a continua, puede llegar a almacenarla en alguna batería, o puede tener este capacitor que también sería como un bus o barra de continua, para adecuar la señal. Y bueno, con toda esta electrónica de potencia adecua la señal que venía acá, por ejemplo, a una frecuencia determinada, a una tensión determinada, y la puede sacar con otro valor de frecuencia y otro valor de tensión, dependiendo de
de lo que necesitemos hacer. Bueno, ¿cuáles son las ventajas, perdón, las aplicaciones de estos convertidores? Bueno, tenemos los accionamientos de motores, rectificadoras de onda multinivel, compensación estática de energía reactiva, filtros activos y accionador de energía, transmisión de energía en corriente continua de alta tensión, HVDC, High Voltage, Direct Current, y sistemas AC/DC/AC bidireccionales, o back to back, lo que vimos recién. Sistema de almacenamiento de energía en bobina superconductora, sistema de almacenamiento de energía en volante de inercia, sistema flexible de transmisión en alterna o conexiones a la red de fuentes de energía renovable. Habíamos visto que entonces todas para estas aplicaciones, ¿no es cierto?, de almacenar energía producto de estas fuentes renovables, utilizamos estos convertidores, ¿no es cierto? Utilizamos estos convertidores back-to-back para adecuar la tensión de alimentación según lo que querríamos. Y bueno, nosotros entonces teníamos los rectificadores, que todo, como ustedes bien saben, bueno, acá ven como una especie de caja negra u elemento llamado regulador voltaje trifásico, el cual, bueno, como pueden ver en la figura, tiene como alimentación esta corriente alterna y la transforma en una corriente continua constante para almacenar una batería. Ustedes saben, bueno, seguro han visto, tenemos un rectificador, un ejemplo de rectificador, o sea, no es la idea mostrarles acá cómo funcionan, seguramente tienen otras materias que lo van a ver bien, pero ustedes saben o han visto o verán que los rectificadores se pueden hacer con elementos pasivos como los diodos, con este puente rectificador, que bueno, tiene una especie de funcionamiento así parecido, ¿no? Es como que te va recortando este pasaje de tensión hacia abajo y bueno, te genera como estas dos ondas hacia arriba y bueno, se va acercando con distintas estrategias nos vamos acercando a una tensión medianamente continua. Se puede, por ejemplo, no sé, poner algún capacitor, alguna bobina que, como ustedes saben, estos elementos funcionan tienen como una inercia al cambio, ¿no? El capacitor, una inercia al cambio de tensión y la bobina en cambio de corriente. Entonces pueden llegar a suavizar esta onda. No sería tan brusca así, sino sería algo así. Y bueno, entonces nos acercaríamos a una señal de tensión continua, ¿no es cierto? ¿Ya han visto esto? ¿Ya? Sí, electrónica, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces ya saben esto. Bueno, y como bien saben, también tienen los rectificadores o convertidores activos, el cual en vez de, bueno, estos tienen estos diodos incorporados, pero tienen estos transistores o llaves, los cuales son manejados con una estrategia de control, como por ejemplo esta modulación por ancho de pulsos, para pasar de tensión alterna a tensión continua, ¿no es cierto? Bueno, ustedes saben, con esta estrategia de modulación o control lo que hacen es
abrir y cerrar la llave de tal forma de bueno, producir esta tensión continua. Y bueno, del mismo modo tenemos los inversores, los cuales son, bueno, ustedes saben, pasar de continua alterna. Y bueno, en este caso en un inversor monofásico sigue la misma lógica. Ahora toma el punto de tensión entre estos puntos. Tenemos esta tensión de continua de alimentación. Y bueno, mediante alguna estrategia de cierre, cierre o apertura de estas llaves, lo que hacemos es acercarnos a una onda sinusoidal a partir de esta fuente de tensión continua, ¿no? Bueno, tenemos inversores trifásicos, también mediante alguna estrategia de apertura y cierre de estas llaves podemos aproximarnos a una señal sinusoidal. Tenemos formas de ondas moduladas o modulantes, el cual, bueno, con una estrategia nos producen ¿cómo se dice? Estos escalones de tensión, los cuales, en base a una estrategia de apertura y cierre de llaves, nos vamos acercando a una forma sinusoidal, ¿no? Bueno, y ustedes seguramente han visto también que, bueno, esta estrategia, perdón, estos elementos rectificadores activos, todo ¿cómo se dice? Todo apertura, cierre, produce estas variaciones de tensión, ¿no? O sea, podemos ver que se van acercando a una forma de onda sinusoidal, pero produce estos piquitos de variaciones de corriente que están montadas en una sinusoidal, ¿no? Es como si estuvieran montadas en una sinusoidal. Entonces, ¿qué va a traer aparejado esto? ¿No es cierto? Ustedes saben que esto trae ruido, va a traer armónicos, ¿no es cierto? Armónicos de alta frecuencia. Entonces ya podemos intuir que esto, bueno, es como una desventaja en el uso de los convertidores de electrónica de potencia activa. Bueno, y como ejemplo de estos convertidores back-to-back, es bueno, en este caso les puse por ejemplo, una fuente de alimentación trifásica, pasa por un primer convertidor, tiene su bus de continua, que sirve para estabilizar o almacenar energía, y pasa a continua y vuelve a pasar a alterna, para, por ejemplo, alimentar este motor que va a mover este flywheel o volante de inercia. Entonces, ¿qué hace? Viene la energía de la fuente de la red, es adecuada por esta señal, se utiliza para mover el volante de inercia, que es, como su nombre lo dice, es una gran masa que gira, y cuando se cae esta red, lo que se hace es, bueno, este volante de inercia, como sigue girando, este elemento ya no funciona como motor, sino funciona como generador, y bueno, pasa energía por acá y bueno, hace toda una transformación y bueno, alimenta algunas cargas. Del mismo modo, tenemos una red eléctrica, pasa por este convertidor que la adecua de alguna forma, pasa por acá le llama lazo de corriente continua o barra o bus de corriente continua, que puede servir como para conectar algún elemento de almacenamiento. Y bueno, y vuelve a pasar de continua a alterna para alimentar alguna carga.
pero generalmente son elementos que se usan para adecuar valores o variables en base a lo que nos haga falta, ¿no? Bueno, hacemos 10 minutos de descanso, ¿le parece? Bueno, listo. Bueno. Sí, profe. Bueno, nos vemos en 10 minutos.